Muy buenas tardes a todos. Espero que no haya sido muy largo el tiempo que tuvieron que esperar. Nos disculpamos también por eso. Pero bueno, ya vamos a comenzar con la ponencia que se titula Intervención en trastornos de ansiedad, impartida por la doctora Carolina Cuanti y la licenciada Verónica Tamburelli. En este momento, entonces me voy a permitir proyectar pantalla para mostrarles una breve semblanza de cada una de las ponentes. Pues bien, la doctora Carolina Contín obtuvo su título de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en psiquiatría y vicepresidenta de la AP. La licenciada en psicología, disculpen, la licenciada Verónica Tamburelli es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es socia fundadora de la ATA y especialista en terapia cognitivo-conductual. Y le cedo la palabra a nuestras ponentes, pero antes menciono que pueden dejar sus dudas, sus preguntas en el chat y se les dará lectura al finalizar la ponencia. Entonces, ahora sí, adelante, Bueno, a las gracias ponentes. Carla. Ahí se me escucha bien, Se escucha todo muy bien, bien, perfecto, sí. genial. Hola Vero, ahora Liz, que la conozco ahora porque estuvimos por Instagram hablando, pero no la conocía. Así que sí, en principio me habían invitado a mí, pero digo, dado que es de psicología el congreso, me pareció interesante invitarla a Vero, que es una experta, una genia en lo que es TCC. Así que gracias por la invitación. Bueno, si querés ya arranco a compartir, yo voy a hablar un poco de las generalidades de los trastornos de ansiedad, específicamente un poco más de trastornos de ansiedad generalizada. Teníamos que abarcar todas las intervenciones en lo que son los trastornos de ansiedad, era como mucho. Entonces decidimos elegir uno de los trastornos. Bueno, como les decía, entonces vamos a hablar un poquito de qué son los trastornos de ansiedad, específicamente del TAG. Ahí abajo está mi mail si después me quieren mandar algún mensaje en Instagram. Para hablar de ansiedad, primero vamos a definir qué es la ansiedad, ¿no? Puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir, ¿no? Siempre hay que definir que la ansiedad es una emoción positiva muchas veces, ¿no? Que nos ayuda a ser funcionales, por ejemplo, ante un examen, ante una mudanza, ante un casamiento, digamos, sentimos ansiedad, pero es una ansiedad que nos sirve para funcionar adecuadamente. El tema es cuando eso se prolonga en el tiempo o cualquier situación, mi cerebro la entiende como una situación preocupante y que se despiertan todos los mecanismos, ¿no? Del sistema nervioso simpático, etcétera, que hacen que yo me sienta como que estoy ante un peligro real. Entonces, ¿cuáles son las características de la ansiedad normal a diferencia de la patológica? ¿Sí? Una ansiedad normal es un episodio poco frecuente, de intensidad leve o media y duración limitada. En cambio, lo que es patológico, por ella son episodios repetidos de una alta intensidad y una duración prolongada. La situación o el estímulo, en lo que es normal, es una reacción esperable y común. Por ejemplo, tengo que dar el examen final de carrera, obviamente voy a estar ansiosa, voy a estar nerviosa. Si no, sería raro no estarlo, ¿sí? Y en lo que es patológico es una reacción desproporcionada. Por ejemplo, no sé, me pongo nerviosa porque tengo que salir a hacer las compras, ¿sí? Ahí digamos que no es una reacción esperable ante la situación. El grado de sufrimiento en lo que es la ansiedad normal es limitado y transitorio, solo se espera en ese momento, y la ansiedad patológica es alto y duradero. Y el grado de interferencia en la vida cotidiana, obviamente que en lo que es normal se limita a ese momento, y en lo que es patológico ya se hace crónico y no solo afecta la calidad de vida de la persona que lo sufre, sino de su alrededor. Este es un estudio de Estados Unidos, ¿sí? Del 2017, en donde están las tasas de prevalencia de los diferentes trastornos de ansiedad, lo que es la población general a lo largo de la vida. Y fíjense que de todos los trastornos de ansiedad, casi un 30%, o sea que 3 de 10 personas va a tener un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Tenemos el trastorno de pánico, la agorafobia sin trastorno de pánico, fobia específica, trastorno de ansiedad social, ansiedad generalizada, que es el que vamos a ver ahora, trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Esto es más que nada como para que tengan una imagen, ¿sí? De los síntomas generales físicos a nivel de lo que es cualquier trastorno de ansiedad en general, ¿sí? Es bastante básico, pero a veces está bueno para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchos pacientes a veces llegan a la guardia a consultar por alguno de estos síntomas. Sí, tengo palpitaciones, me falta el aire, me duele la panza. Se le hacen todos los estudios que existen y todo le da normal, ¿sí? Y que dicen, bueno, no, usted no tiene nada. En realidad no es que no tiene nada, no tiene nada que se puede evaluar con un estudio clínico.
y te derivan al psicólogo o al psiquiatra. Y mucha gente hoy en día con todo lo que es el tabú de la psiquiatría, no tanto la psicología, pero lo que es la psiquiatría, no va. Y ahí se empiezan a cronificar todos los problemas. Por eso muchos diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizada se dan después de 10 años quizás de búsqueda en todos los médicos a ver qué le pasa, llega al psiquiatra, se medica, siempre acompañado de una terapia cognitivo-conductual adecuada y mejoran muchísimo. ¿Sí? ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, igual yo sé que todos ustedes lo saben, ¿sí? Que ahora nosotros nos guiamos mucho por lo que es el DSM-5, que saben que en 2013 pasamos del DSM-4 TR al DSM-5, y antes estaba todo dentro de trastornos de ansiedad, ¿sí? El TOC y el estrés postraumático. Ahora se dividió cada uno en un capítulo diferente y se eliminaron los 5 ejes. Entonces ahora está organizado de esta forma, ¿sí? Todos los trastornos de ansiedad, fíjense que el de ansiedad por separación y el múltiplo selectivo son nuevos, están agregados, que son los de inicio en la infancia. Y después tenemos el trastorno del espectro obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados con trauma. Entonces vamos a hablar específicamente del TAC. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos a nivel del DSM-5? Ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos que se prolonga por más de 6 meses. ¿Sí? El paciente con TAC se preocupa por todo, por lo económico, por la salud, por la familia, por el trabajo, por el clima, ¿sí? Por cualquier cosa se preocupa. La preocupación resulta difícil de controlar, ¿sí? Y se asocian 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud, impaciencia, fatigabilidad fácil, siempre están cansados, siempre tienen sueño, pero a veces no pueden dormir, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones en el sueño. Entonces son bastante vagos los síntomas, ¿no? ¿En qué personas es más frecuente? ¿Sí? Dijimos que la prevalencia era del 5,7%. ¿Sí? Es muy frecuente en la atención primaria, esto que les decía, que llegan los pacientes con todos estos síntomas, le hacen un montón de estudios, pasan por todos los especialistas clínicos, médicos y terminan en psiquiatría. Mujeres de 45 a 55 años, y es el trastorno de ansiedad más frecuente en la tercera edad. Es el doble en mujeres que en hombres. La edad de inicio puede ser a los 25, 35, y su forma de comienzo es gradual, y va de a poquito. No es, por ejemplo, como el trastorno del pánico, que inicia bruscamente con una crisis panicosa. ¿Cuáles son los síntomas cognitivos? Porque les conté los que eran los síntomas físicos, ¿sí? Eh, a nivel cognitivo hay una preocupación excesiva, como dijimos, una amplia gama de acontecimientos de la vida cotidiana, ¿sí? Pero es muy difícil de controlar ese pensamiento, ¿sí? Que los familiares dicen, basta, quédate tranquilo, no pasa nada, pero esa persona no lo puede controlar. Hay una sobreestimación de la probabilidad de que ocurran eventos negativos, ¿sí? Si yo salgo en auto, seguramente voy a chocar. Si viajo en avión, seguro se va a caer el avión, ¿no? Y todos estos pensamientos negativos que se repiten. Y esto del pensamiento catastrófico, si algo puede salir mal, seguro va a salir mal. La intensidad, duración y frecuencia de la preocupación están fuera de la proporción con la posibilidad de impacto del evento temido, que es lo que les explicaba recién. Creencias distorsionadas acerca de esta preocupación. ¿Sí? Los pacientes vienen y dicen, la preocupación excesiva me protege. Qué irracional esas personas que no se preocupan, ¿no? Es como una protección el estar preocupado. Sería una irresponsabilidad no preocuparse. La preocupación me permite estar preparado. Al preocuparme controlo los acontecimientos. Preocuparse es ocuparse. Preocuparse es bueno y no preocuparse es malo. Mi preocupación es lógica y justificada. Después Vero les va a contar muchísimo más sobre el tratamiento a nivel cognitivo-conductual y las distorsiones cognitivas del TAG. Y yo les voy a hacer como un paneo sobre lo que es el tratamiento farmacológico para que tengan idea, cuando viene un paciente con TAC y lo derivan con un psiquiatra, a ver cómo debería ser, ¿sí? Según los protocolos internacionales que se siguen, cómo debería ser un tratamiento farmacológico. Estas son las drogas que están aprobadas, ¿sí? Por la FDA para los trastornos de ansiedad. Y acá tenemos la división de todos los trastornos de ansiedad, y en rosa están marcados los que están aprobados para el TAC. Ahora bien, que no esté aprobado no quiere decir que no se use. De hecho, en todas las líneas de primera línea de tratamiento está tenemos el alprazolam, el clonazepam, que no están aprobados, pero se usan un montón. La fluoxetina, ¿sí? Todos los SIRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
Esto de lo que les hablaba, ¿sí? En la primera línea de tratamiento siempre van a estar los antidepresivos. Obviamente que después de una anamnesis, de una historia clínica bien detallada, donde yo decido comenzar un tratamiento farmacológico, no siempre se va a iniciar con un tratamiento con medicación, ¿sí? Por eso debería ser una buena evaluación bien exhaustiva. Entonces digo, bueno, decido arrancar con el tratamiento, ¿sí? Los IR son los de primera línea, ¿sí? ¿Qué efectos positivos tienen? ¿Sí? Actúan regulando el nivel de serotonina, básicamente a nivel cerebral. Tiene un efecto antipanicoso, antiobsesivo y antidepresivo. Tienen un amplio margen de seguridad en sobredosis y generan menor dependencia que los ansiolíticos. Negativo es que el inicio de acción no es inmediato, ¿sí? Yo le voy a dar, por ejemplo, a un paciente, no sé, sertralina, por ejemplo, o paroxetina. La psicoeducación es básica, ¿sí? En la primera, segunda consulta, nunca se acaba la psicoeducación, porque el paciente tiene que saber que si yo le voy a dar una dosis siempre pequeña, empezar siempre con dosis súper pequeñas de antidepresivos, ¿para qué? Para evitar los efectos adversos de inicio, ¿sí? Porque si yo le doy una dosis alta, el paciente va a tener efectos adversos y va a dejar la droga, y la va a demonizar y va a decir, esto es una porquería, no sirve para nada, odio a los psiquiatras, que es lo que pasa a veces, ¿sí? Entonces, yo empiezo con una dosis pequeña y el paciente tiene que saber que el efecto terapéutico recién se inicia a los 15 días, 20 días, seguramente haya que aumentar la dosis, que no es inmediato. No es que si el paciente toma sertralina primer, segundo día ya está bárbaro. Es un proceso, ¿sí? Que lleva un tiempo. Es frecuente el aumento de la ansiedad en el inicio, muchas veces como efecto adverso, ¿sí? Entonces también hay que avisarlo. Y los efectos adversos que puede llegar a producir, que no quiere decir que si están descritos se van a producir siempre. Son dosis dependientes y hay muchos efectos adversos de inicio. El paciente espera 3, 4 días, después desaparecen. Los más frecuentes son cefaleas, ¿sí? Dolor de estómago, de intestino, a veces diarrea, mareo, fatiga, somnolencia, ansiedad en el inicio, insomnio, ¿sí? Agitación o temblores. Y un efecto que es bastante molesto, que es a largo plazo, que puede ocurrir, es la disfunción sexual, ¿sí? Ya sea una disminución de la libido o un retraso de la eyaculación o del orgasmo. Benzodiazepinas son las otras drogas que se usan, ¿sí? No sé las marcas que hay allá, pero acá, bueno, son el Rivotril, el Alplax, el Valium, el Trapax, el Xanax, que tienen otro mecanismo de acción. Y estos sí tienen el riesgo de la dependencia. ¿Por qué? Porque el paciente lo toma y a la media hora realmente ya siente esa relajación a nivel físico y en la cabeza también baja la rumiación, baja la preocupación. Este es el efecto positivo, ¿sí? La rápida atenuación de los síntomas físicos, el efecto ansiolítico inmediato y mayor efecto a nivel físico. ¿Qué es lo negativo? Esto que le decías, el riesgo de dependencia, ¿sí? Efectos adversos significativos con la discontinuación, ¿sí? Efectos de abstinencia, digamos. No actúan sobre los elementos cognitivos de la ansiedad como sí lo hacen los antidepresivos, ni tampoco actúan sobre el estado de ánimo. Es como que nos anestesian un poco, pero muchas veces son muy necesarios. Otro que se empezó a usar hace unos años también es la pregabalina, y que en realidad es un anticonvulsivante, no se usaba para la ansiedad, pero se vio que como efectos adversos era ansiolítico y sedativo. Se usa mucho para el dolor neuropático, por ejemplo, para la neuropatía diabética y la neuralgia postherpética, para la fibromialgia y, bueno, como les dije, para la epilepsia. Y se empezó a usar en los trastornos de ansiedad generalizada. El tema es que tiene efectos adversos bastante frecuentes como mareo y somnolencia, ¿sí? Que después van desapareciendo. Son efectos adversos de inicio. Aumento de peso, boca seca, náuseas sin coordinación en dosis altas, ¿sí? No hay problemas cardiológicos, ni a nivel de tensión arterial, ni tampoco efectos adversos sexuales. Por eso a veces se elige. Y los más nuevos, ¿sí? Son los antidepresivos multimodales como la vilazodona y la vortioxetina. Entonces, ¿cómo trato de disminuir esos efectos adversos? ¿Sí? Esto que les decía antes, tomarse el tiempo necesario en la primera consulta, ¿sí? Tener una anamnesis clara y ver si el paciente ha tomado o no ha tomado, la historia familiar, la genética, que tiene mucho que ver en el inicio, ¿sí? No es ansioso el que quiere, sino el que puede, ¿no? Es lo que siempre decimos. Uno tiene una base genética, tiene una crianza y tiene unos padres, que esos nos van a transmitir un montón de cositas que después van a ser la persona que somos. Detallar historia clínica, crear una adecuada alianza terapéutica con el paciente,
por qué le estoy dando esto al paciente, explicárselo, por qué le doy esta droga y no le doy otra. Bueno, esto que es la psicoeducación. Comenzar con dosis farmacológicas bajas, ¿sí? Aunque sean subterapéuticas, e ir aumentando gradualmente. Y ahora les voy a mostrar la guía que hicimos en el Centro IMA, que es donde trabajamos con Vero, el Centro de Investigaciones Médicas en Ansiedad, donde juntamos con el doctor Gascardo un montón de guías internacionales para hacer nuestra guía, ¿sí? Un árbol de decisión diagnóstica para el TAC. Entonces, tenemos un paciente, ¿sí? Con ansiedad intensa, persistente, que afecta, ¿sí? Su calidad de vida diaria. Esta ansiedad está relacionada con alguna medicación, saben que algunas medicaciones, incluso cuadros clínicos como el hipertiroidismo, pueden producir ansiedad. Entonces, siempre hay que hacer estudios clínicos previamente, aunque sea un laboratorio básico, ¿sí? Un electrocardiograma, siempre antes de indicar la medicación. Esta ansiedad es debida a otra patología clínica o psiquiátrica, ¿sí? Saber que hay estados que cursa con ansiedad general, por ahí el paciente se está mudando, se está divorciando, está peleado con la familia, digo, también indagar ahí, ¿no? Cómo está su historia de vida. Entonces, una vez que yo hago el diagnóstico diferencial de todos los trastornos de ansiedad y llego al diagnóstico de TAC, voy a evaluar también si ese trastorno de ansiedad está en comorbilidad con otro trastorno, si hay insomnio, si hay riesgo suicida, si hay abuso de sustancias. El paciente es alguien que ya viene de otros tratamientos y le cuesta la adherencia, si hay probabilidad de embarazo, si es tercera edad. Todo esto para ir viendo qué medicación voy a usar, cuál va a ser la más adecuada para ese paciente. El paciente viene y necesita inmediatamente terminar con su ansiedad porque ya no puede vivir, ¿sí? Voy a indicarle benzodiazepinas, ¿sí? Que son el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, el lorazepam, el bromazepam, todos los que terminan con pan, ¿sí? El tema es ver si el paciente ya viene con las benzodiazepinas. Muchos pacientes vienen tomando hace 10 años más o menos benzodiazepina, entonces es difícil sacársela por esto de la abstinencia, ¿sí? Pero bueno, si el paciente viene sin benzodiazepinas y necesita ya mismo bajar la ansiedad, se las voy a indicar. Siempre va a depender de la vida media de la droga. Por ejemplo, si es alprazolam, van a ser 4 veces por día, si es clonazepam, 3 veces por día. Todo esto en el inicio, ¿por qué? Para tapar, ¿sí? Los primeros síntomas y darle el antidepresivo hasta que empiece a funcionar. Una vez que el antidepresivo empieza a funcionar y el paciente se estabiliza, yo voy a ir bajando gradualmente esas benzodiazepinas para evitar caer en la dependencia, ¿sí? En todos los efectos que les nombré. Y también se usa la pregabalina. Si el paciente es virgen de tratamiento en cuanto a benzodiazepinas, puedo darle pregabalina, que tiene menos riesgo de dependencia. La verdad es que yo mucho no la uso más las benzodiazepinas, pero bueno, sepan que existe y que se usa. Si el paciente viene ya con una ansiedad de larga data, que no necesita ya una ansiólisis inmediata, que está durmiendo bien, voy a ir directamente a los antidepresivos de primera línea para lo que es el TAC, que es la duloxetina, el escitalopram, paroxetina, pregabalina también, sertralina y venlafaxina XR. Si el paciente tiene una respuesta, ¿qué quiere decir respuesta? Es una disminución del 50% de los síntomas del inicio de tratamiento, ¿sí? Evaluamos primero la discontinuación de la benzodiazepina si está asociada y luego de toda la medicación después de 18 meses, ¿sí? De remisión, ¿sí? De que no tenga síntomas. Si vemos que no hay respuesta, reemplazamos este antidepresivo por otra molécula de primera línea que eran esas que les nombré. Si hay respuesta a lo mismo, se sostiene 18 meses, y si no hay respuesta, podemos potenciar con pregabalina o benzodiazepinas o quetiapina, en caso de que no hayamos usado las anteriores drogas, o pensar en quetiapina, vilazodona, vortioxetina, gomelatina, imipramina, clorimipramina. La verdad es que en lo que es mi experiencia clínica nunca llegué a estos fármacos, siempre cambiando una por la otra de las de primera línea, los pacientes responden muy bien. Si no responden, llevamos a los de tercera línea, que yo ahí diría, evaluemos primero si el diagnóstico es correcto, porque es raro que no respondan a ninguno de los otros fármacos que nombré. Pero bueno, si luego de 12 semanas de dosis máximas de esas moléculas no hay respuesta, podemos ir a la buspirona o al valproato hidroxicina, que yo no las usé nunca, la verdad, por suerte. ¿Y cuánto debe durar el tratamiento para terminar? ¿Sí? Según la Asociación Británica, dice que 12 semanas y sostenerlo 6 meses, la Asociación Canadiense 12 meses y nosotros decimos
la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, 1 año y medio, ¿sí? 18 meses porque, según estudios, dicen que es el tiempo necesario que se necesita para que se refuercen todos los circuitos que se van modificando con la medicación asociado siempre con la TCC. Así que bueno, espero que se relajen después de esta charla, que pregunten, y ahora la dejo a Verónica para que siga con lo suyo. Bueno, buenos días a todos, acá desde Argentina, Buenos Aires. Gracias a Caro por haberme invitado, y a Liz y a todos los organizadores, y bueno, a todos los participantes, buenas tardes desde acá. Y bueno, vamos a empezar a ver un poquito, quería hacer un recorrido sobre las preocupaciones en cuanto al trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a hacer un recorrido y a ver algo de tratamiento. Bueno, acá tienen mi mail y el Instagram si les interesa. Cualquier duda, estoy para contestarla. Bueno, los temas de preocupación en las personas con TAG en general son similares a los de la población. Como decía Caro, todos tenemos ciertas preocupaciones. En estudios no encontraron en general diferencias significativas. Sí, los pacientes con TAG se preocupan sobre una mayor variedad de situaciones y más sobre cuestiones menores que las personas no ansiosas. Los temas, esta es una pregunta interesante que le hacemos a los pacientes, que si te preocupas en exceso por cuestiones menores, muy sencilla, pero puede orientar un diagnóstico de TAC con una certeza del 0,94. El 86% de las personas con TAC informaron preocuparse sobre asuntos menores. Las preocupaciones sociales, en un estudio, ¿no? Encontraron que las preocupaciones sociales, comparadas con las físicas y económicas, constituyen un predictor más potente de la tendencia general de preocupación. Acá les quería compartir un poco el tema del COVID, ¿no? Cómo está afectando esto a los pacientes, ¿no? Seguramente ustedes pueden coincidir en algunas de estas preocupaciones. Lo que pasa es que los pacientes con TAG en general vuelven sobre lo mismo y vuelven y pasan a otra y vuelven a la misma. Estos son, por lo menos de mi experiencia en este año y meses que tenemos de pandemia, mis pacientes con TAG, estas son algunas de las frases o preocupaciones que he visto a lo largo de este año, ¿no? Si llego a tener COVID, los vecinos me rechazarán. Acá tenemos la parte social. El calefactor no está funcionando bien, si se rompe nadie querrá venir a arreglarlo por este tema. ¿Cómo pasaremos el invierno? Entonces esta preocupación puede ir y volver. No, en general no queda ubicada, queda rondando, rebotando por ahí. Y si voy contagiado a vacunarme sin saberlo, no podría soportar una internación. Muchos pacientes tienen mucho miedo a esto. El empleado del banco tosió cuando me atendió, quizás siguen a lo largo del día y días posteriores acordándose de la tos del empleado, a ver si llegó a contagiar. ¿Hasta cuándo viviremos así? Esto es insostenible, la oficina y el colegio en casa. No me perdonaría contagiar a alguien, eso está también, la hiperresponsabilidad y el miedo a esto, a contagiar a alguien sin saberlo. Siento que toda la gente es fuente de enfermedad. Desde que estamos en pandemia, mi problema para dormir se agravó. ¿En qué va a terminar mi dolor de espalda si estudio y curso todo el día sentado? ¿Y si el dinero no me alcanza para pagar el alquiler? ¿Y si me quedo sin techo? Bueno, hay muchísimas, ¿no? De estas, y lo que siempre le decimos a los pacientes con los y si pasa tal cosa, y si me pasa tal otra, es señal de, bueno, dudar e investigar un poquito más si el paciente puede tener un trastorno de ansiedad generalizada. Con respecto a la preocupación y la solución de problemas, las personas que se preocupan mucho en general son más lentos en las tareas de categorización, más que nada cuando los estímulos son ambiguos y la respuesta no está clara. No carecen los pacientes de conocimiento de cómo solucionar problemas en general. Lo que les pasa es que se obstaculizan por los elevados requerimientos sobre la evidencia, la famosa tolerancia a la incertidumbre. Les cuesta muchísimo tomar una decisión y de encarar una solución al problema porque no tienen esa certidumbre. Estos pacientes tienen una característica, como dijo Caro, muy marcada de alta intolerancia a la incertidumbre.
y desde que empezó esta pandemia estamos con un pico muy, muy elevado de incertidumbre continua. La preocupación como conducta de aproximación. Esto los pacientes ven como que el preocuparse los ayuda a encontrar una solución, una manera mejor de hacer las cosas, al aumentar la sensación de control. Esto que muchas veces refieren, yo controlo, estoy preocupado, me ocupo y no me pasa a mayores, pero si no me preocuparía, ¿qué pasaría? Entonces se refuerza la aproximación a la preocupación y también como conducta de evitación, cuando les ayuda a evitar consecuencias negativas improbables. ¿Sí? Entonces, los pacientes tienen una conducta continua de aproximación y evitación de las preocupaciones. Acá tenemos que la incertidumbre y la activación emocional no pueden atenuarse simultáneamente, son como medio contrarias. Entonces, sí, la vigilancia disminuye la incertidumbre, pero aumenta la activación emocional. En cambio, la evitación disminuye la activación emocional, pero aumenta la incertidumbre. Los pacientes con TAG cambian de un modelo de afrontamiento a otro, van rebotando. ¿Qué nos encontramos cuando tenemos estos pacientes? Como, bueno, nosotros trabajamos con trastornos de ansiedad, yo trabajo muchísimo con trastorno de pánico, agorafobia y fobias específicas, y la característica de estos pacientes es que vienen angustiados, ansiosos, con miedo, y planteando lo que les pasa y buscando una solución, a veces ya inmediata, quieren, bueno, ¿qué hago con esto? Como muy ansiosos por encontrar un alivio. Los pacientes con trastorno de pánico muchas veces refieren la primera vez que fue el ataque de pánico, tal día, tal fecha, en tal momento del día. Tienen bien claro cuándo empezó cuando empezaron a sentir su primer ataque de pánico. Los pacientes con fobia específica tienen la activación muy alta también a nivel ansiedad, pueden llegar a tener ataques de pánico, pero siempre circunscriptos a el tema de la fobia. Por ejemplo, si tienen fobia al avión, tienen circunscripto el miedo ahí. Entonces, una vez que llegaron a destino, ya está, se relajan. ¿Sí? En cambio, los pacientes con TAG son muy diferentes en ese aspecto. Y esto es lo que les quería comentar. Tienen quejas sobre síntomas que en general son imprecisos y de gran variedad. Tienen temores dispersos. Recién hablamos de los temores bien concretos con otro tipo de pacientes. En cambio, acá son muy dispersos, relacionados con diversos temas, principalmente salud, finanzas, relaciones sociales y seguridad. Muchas veces el paciente viene totalmente preocupado por un tema y a la semana siguiente viene con otro tema y el anterior, le pregunté, ¿y el anterior? No, eso ya pasó y todo está en otro tema. O sea, tienen esta variedad, se ve claramente en sesión tras sesión a veces, ¿no? Las preocupaciones son referidas a posibles eventos negativos futuros, todo lo que va a venir. Su actitud en la consulta es de queja y desconcierto. Buscan más expresarse que recibir directivas. Estos pacientes, como les decía, son muy distintos a los que hablamos de trastorno de pánico y agorafobia o fobias específicas que quieren, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para acercarme a la cucaracha? ¿Qué hago para matar una cucaracha que no puedo? Estos pacientes se expresan, quieren ser escuchados, no buscan tanto qué hacer directamente. Esto, bueno, me parece que está bueno compartirlo y tenerlo en cuenta para cuando tenemos el paciente adelante, ¿no? Con todas estas quejas. El concepto clínico de preocupación. Vamos a pasear por unos cuantos autores y en cuanto a la línea de tiempo, cómo fueron cambiando los conceptos de preocupación y en general complejizándose un poco, ¿no? Que en la vida diaria tiene numerosas situaciones ambiguas, por supuesto. Las personas con intolerancia a la incertidumbre percibirán más situaciones amenazantes debido a su modo vigilante de afrontamiento. La percepción de la amenaza conduce a preocupación y a un aumento de niveles de ansiedad y también de depresión. Los pacientes con TAG estarán atentos a la información amenazante, tienen un radar, captan mucho más que quizás los que no tenemos directamente un trastorno de ansiedad generalizada, captan más los posibles peligros. Detectarán en mayor medida un riesgo subjetivo y percibirán material ambiguo como amenazante.
sobreestimarán la probabilidad de resultados negativos. Es mucho más probable para ellos que pase lo peor. Y este tratamiento sesgado de la información ambiental aumentará y se retroalimentan con los niveles de ansiedad y preocupación, como entran en este círculo vicioso. Estos pacientes sostienen que su preocupación los ayuda a evitar eventos negativos, a encontrar una manera mejor de hacer las cosas, a aumentar la sensación de control. Consideran que a su preocupación como parte de ellos mismos y se preguntan cómo serían si dejaran de preocuparse. Muchas veces dicen, soy así, siempre me preocupé, es mi personalidad. Y la mayoría de las veces es el trastorno, más que la personalidad. Acá también está definida por Borkovec, que es un gran investigador sobre el tema TAG y preocupaciones. Él ya desde el 83 lo define como una cadena de pensamientos e imágenes cargados de afecto negativo y relativamente incontrolables. El proceso de la preocupación representa un intento de solución mental de problemas sobre cuyo resultado es incierto, aunque conlleva la posibilidad de una o más consecuencias negativas. La preocupación, seguimos con Borkovec, acá en el 93, la preocupación es principalmente una actividad verbal, conceptual, que puede utilizarse como una estrategia de afrontamiento. Acá tenemos a Barlow, un estado de ánimo orientado hacia el futuro, en el que se está dispuesto, preparado para intentar afrontar los acontecimientos negativos venideros. La aprensión ansiosa se asocia con un elevado estado afectivo negativo, sobreactivación crónica, y acá tenemos todo el tema de los síntomas físicos, ¿no? Sensación de incontrolabilidad y centrar la atención sobre estímulos solamente, más que nada relativos a la amenaza. Esto que les decía antes, ¿no? La forma de pensamiento negativo repetitivo es un constructo transdiagnóstico y es un mecanismo central de la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. Este es una nueva teoría muy interesante, que yo la empecé a investigar hace poco, a leer. Hay mucha bibliografía, más que nada en inglés, hay poco en castellano, y es muy interesante, ahora se las voy a comentar. Casi todas las personas que experimentan TAG experimentan preocupación durante la vida, pero en el TAC la preocupación se experimenta como extrema, crónica e incontrolable. Esto ya la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en el 2013 plantea la preocupación de esta manera. La TCC tradicional ha demostrado su eficacia en el tratamiento del TAG, los síntomas del trastorno, aunque los síntomas del trastorno persisten en más del 50% de los pacientes. Por eso mismo, estamos tan ávidos de investigar y de informarnos, porque, bueno, a diferencia de los otros trastornos de ansiedad, que son más eficaces, en el TAG hacemos bache en muchos aspectos, por eso hay muchas líneas de investigación y teorías para poder encontrar mejores y más eficaces tratamientos para estos pacientes, ¿no? Acá, como les contaba. Esto es para mencionarles, seguramente si están en el tema conocen muchas de estas, si no, si les interesa, está bueno averiguar un poco y leer sobre esto. La teoría de la evitación de la preocupación de Borkovec, de la intolerancia a la incertidumbre de Dugas, el modelo basado en la aceptación de Roemer y Orsillo, el modelo metacognitivo de Wells y el modelo de la desregulación emocional. Todos estos son teorías y modelos que nos dan alguna idea de algunas explicaciones, de líneas de tratamiento, que, bueno, los profesionales que trabajamos con estos pacientes, es importante que los podamos conocer, ¿no? Este es el que les quería transmitir, muy nuevo, de Borkovec y Shera Newman, modelo de la evitación del contraste. ¿Sí? Este modelo que plantea algo muy interesante. Los principios de la CAM, que sería Contrast Avoidance Model, se desarrollan para el TAG, podrían aplicarse a otros trastornos emocionales. Esto tiene una utilidad transdiagnóstica. También se podría aplicar al concepto de la rumiación, en el TOC y en la depresión. Por eso me pareció muy interesante. El miedo, plantea 3 principios este modelo. El primero tiene que ver con el miedo principal de las personas con TAG, es al cambio brusco en las emociones negativas. Estos pacientes tienen dificultades para experimentar un contraste emocional negativo. Los problemas de regulación de las emociones en los individuos con TAG pueden llevarlos al reclutamiento activo de la preocupación,
como una estrategia de regulación de las emociones para ganar control. Es como que este sería una línea de bienestar, acá sería una línea de mucha angustia y ansiedad, y estos pacientes con la preocupación están acá, ¿sí? Entonces, de este modo, según esta teoría, evitan el cambio brusco de estar muy bien a una noticia o algún evento muy, muy duro, ¿no? Muy negativo. Entonces, al estar en una preocupación más constante, no sería tanto el contraste para peor, digamos. Y ahora vamos al segundo, que tiene que ver con que la preocupación crea y mantiene, bueno, la emoción negativa, como ya sabemos. Las medidas fisiológicas que se han estudiado, como la variabilidad en la frecuencia cardíaca, la conductancia de la piel y niveles de cortisol como indicador de la actividad del eje hipófiso-adrenal, la preocupación aumenta y mantiene la emotividad negativa. Hay, como ven, muchos estudios atrás. Y el tercer principio es que las personas con TAC disfrutan de estados emocionales positivos transitorios. No es que están todo el tiempo mal, sino que hay momentos que se alivian, pero son transitorios, como que vuelven otra vez a su estado natural, que sería esta tensión de preocupación. La preocupación aumenta la probabilidad de un contraste emocional positivo. Se ha teorizado que la no ocurrencia de resultados temidos preocupantes, que ocurre la mayor parte del tiempo en estos pacientes, la mayoría de sus predicciones no se dan, que conducen al alivio o la reducción de la emoción negativa, refuerza la propensión a preocuparse en personas con TAC. Parece que la relajación conduce a un menor control sobre las emociones y los eventos, y la ansiedad que sigue a la relajación es una forma de obtener dicho control, según esta teoría, para los pacientes con TAC. Bueno, les dejo como abierta la puerta, yo también la estoy investigando y leyendo, la verdad que, no sé, a mí me gustó, no sé después si quieren comentar, si alguien la conoce, es interesante el intercambio. Bueno, a nivel modo conductual de la TCC, se trabaja con la relajación. El principal método que se utiliza es la relajación progresiva de Jacobson, para que el paciente aprenda a controlar estados y a identificar los estados de tensión y relajación, que tenga conciencia plena de las técnicas del estado interoceptivo, o sea, qué pasa en su cuerpo con sus síntomas antes de la exposición a contrastes emocionales negativos. Este proceso debe implementarse repetidamente para que los pacientes se desensibilicen por completo a la aversión y al aumento repentino de las emociones negativas. Esto se trabaja, hay muchos protocolos de tratamiento cognitivo-conductual, y se trabaja con el paciente en enfrentarse en modo de relajación a los eventos que ellos más temen, ¿no? En un modo de lo que es la desensibilización sistemática, de eventos de menor intensidad a mayor. Y se les enseña a tener imágenes, como a veces los pensamientos, las preocupaciones tienen modo de imagen, poder entrenarse en tener como imágenes relajantes, que el paciente, cuando aparecen esas preocupaciones, pueda como competir con alguna imagen relajante. Esto se trabaja en casi todas las sesiones, si es un plan así más bien breve de tratamiento. El modo cognitivo trabaja apunta a modificar el miedo del paciente a los contrastes emocionales negativos. Se trabaja muchísimo con la reestructuración cognitiva, más que nada sobre las creencias positivas acerca de preocuparse. Se los confronta, se les ayuda a aprender a ver otros modos de pensamientos más realistas, a aceptar que van a seguir teniendo este tipo de preocupaciones, pero que puedan tener alternativas un poco más, menos dramáticas, o pensamientos más racionales y más adaptativos. Se trabaja muy, muy focalmente con el tema del pensamiento catastrófico, que es el que abunda en estos pacientes. Así que ahí trabajamos con el típico método socrático, donde el paciente aprende a identificar y una vez que identifica lo que está creyendo, pensando, se actúa y lo dirige en cuanto a qué hace o qué no hace y cómo se siente. Una vez que puede darse cuenta que los pensamientos son irracionales, poder buscar, como les decía, algunos más adaptativos,
y tener paciencia porque la emoción es lo más difícil y lo último que se logra aquietar, ¿no? La psicoeducación la trabajamos a lo largo de todo el tratamiento, siempre dedicamos un par de sesiones a evaluar y a hacer el diagnóstico bien claro para poder entender un poco todo lo que es el contexto del paciente, la historia del problema, el entorno, si ha tenido experiencias o no con otro tipo de terapias. En general también los pacientes con TAG se presentan porque los mandan los médicos. Muchas veces vienen del traumatólogo, vienen del gastroenterólogo, que bueno, recorrí todo, no tengo nada físico y me mandan acá. A algunos les cuesta hasta entender, como que vienen medio incrédulos de qué me va a hacer un psicólogo, un psiquiatra, pero bueno, acá estoy. Pasaron por muchos médicos, muchos estudios y bueno, están ahí. Y bueno, ahí tenemos que trabajar mucho por eso en el diagnóstico y en la psicoeducación. Continuamente poder tener un intercambio a nivel, bueno, ejemplos en las sesiones, algún video, alguna apoyatura escrita que les damos a los pacientes para que podamos psicoeducar y que ellos entiendan todo lo que tiene que ver con la ansiedad, algunos detalles que les contaba Caro, cómo reaccionan ellos, ver un poquito la manera que tienen ellos de evaluar la realidad, de evaluar sus preocupaciones y trabajar con esto que les conté, ¿no? Toda la parte más de respiración, relajación de todo tipo, visualización y toda la reestructuración cognitiva y apuntando también a lograr tener más flexibilidad y más banca en lo que es la tolerancia a la incertidumbre y tolerancia a la frustración. O sea, tenemos un trabajito importante con estos pacientes. Bueno, lo importante acá lo que les decía, ¿no? En todo tratamiento para el TAG es fundamental tener claro, más allá de las teorías y de qué tipo de terapia practiquemos, tenemos que trabajar la preocupación excesiva, la tendencia a interpretar estímulos internos o externos como amenazantes, la sobreestimación de la probabilidad de que ocurran eventos negativos, del pensamiento catastrófico. Los síntomas físicos también tenemos que apoyarlos y trabajarlos, y también hay que tener en cuenta las vivencias infantiles y la crianza de este tipo de pacientes. En general, bueno, encontramos algunos eventos traumáticos y algunos estilos particulares de crianza o de apego con sus padres. Bueno, las conclusiones de este recorrido pequeñito que quise hacerles con respecto al TAG, las preocupaciones principalmente y algo de tratamiento. Por ser un trastorno multifacético y complejo, quedan muchas áreas por investigar. Desde nuestro lugar como profesionales de la salud podemos fomentar la motivación para lograr mayor conocimiento, investigaciones rigurosas y experiencias más específicas. Y como profesionales de la salud mental, es nuestra responsabilidad generar una relación de confianza, estableciendo el marco terapéutico adecuado para poder realizar un tratamiento exitoso y acompañar a nuestros pacientes para lograr lo tan ansiado que es una mejor calidad de vida para ellos y para su familia. Así que bueno, gracias, espero que, no sé, que les haya quedado claro, o ganas de investigar por algún lado de los que hemos visto. Y bueno, acá les dejo mi mail, y bueno, mi Instagram es @lic.veronicatamburelli, cualquier duda me pueden escribir y podemos intercambiar información. Y bueno, ahora no sé si hay alguna pregunta. Vamos a darle lectura a algunas de las preguntas para que igual puedan responder. Bueno, Brenda Gallegos pregunta que si entonces se dice que a la edad de inicio es de 25 a 35 años la ansiedad que siente un adulto joven de nuestra edad, si se le podría llamar ansiedad o no. Sí, sí, claro que sí. Sí, el promedio de manifestación del problema lo podemos ver en esas edades más adultas, pero sí, claro, hay hasta niños preocupados. Sí, 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 sí. Y más si ya tenemos el conocimiento de cómo impacta persona este tipo de ansiedad, ¿no? Claro, ansiedad patológica, preocupación, ya es para poder
dudar o tener, o investigar un poco si tiene que ver con esto, ¿no? Con el trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo es lo ideal para la entrevista en personas con algún trastorno o que posea capacidades diferentes? Bueno, depende, capacidades diferentes, ¿a qué se refiere? Porque este tratamiento es muy cognitivo, o sea, hay que ver qué tipo de discapacidad, ¿no? Claro que es difícil de definir eso a veces. Yo no atiendo a nadie con capacidades diferentes, así que tampoco sabría No, yo especificarlo. tampoco. Pero estamos hablando de alguien que cognitivamente pueda tener un razonamiento, o sea, un buen razonamiento, si no, no creo que pase por este trastorno, quizás va por otro lado. Claro. Y bueno, tenemos también otra pregunta que dice, es de Elizabeth Ramírez y pregunta, ¿la ansiedad en un niño cambia la actividad cerebral y puede ser confundida con un trastorno de déficit de atención? Yo no trabajo con niños, pero sí sé que hay que hacer el diagnóstico diferencial con ADD en niños, lo que es ansiedad. Y a veces se da en comorbilidad también. No es que es o uno o el otro. A veces se pueden presentar los dos diagnósticos. No sé, Vero, ¿qué opinás? Sí, sí, nosotros no trabajamos con niños, pero sí, hay que hacer una buena evaluación para ver por dónde trabajar. Y como dice Caro, muchas veces se da con mucha comorbilidad este trastorno también. No sé si habrá alguna otra pregunta. Y preguntan también que, sí, hay otra que dice, ¿qué tan eficaz es la técnica de flecha descendente para trabajar la cognición en un trastorno de ansiedad? No, es muy, muy eficaz, es una estrategia cognitiva que es como partir del gran miedo y con el paciente ir trabajándolo y bajarlo. A ver, bueno, tengo miedo de que mañana pase algo. Bueno, ¿qué puede pasar mañana? Esto y esto. Bajamos y nos ocupamos de cada uno hasta que el paciente, la idea es que llegue a ver, bueno, si pasaría, ¿qué harías? Bueno, si pasa esto, si pasa esto, tendrías estas opciones. O sea, entienden como no quedar en lo general y bajar bien en lo objetivo. Y sí es muy eficaz. Acá hay que buscar en este trastorno combinación de estrategias, pero sí es una muy buena estrategia cognitiva. Y otra pregunta de Ivonne Moya, dice, cuando se está tratando a un paciente con benzodiazepinas y antidepresivos por más de 18 meses y no hay alguna respuesta al tratamiento, entonces se debería de tratar como un trastorno incorrecto. Sí, en principio no habría que llegar a los 18 meses sin respuesta, es como demasiado. Uno tiene que ir, por eso las evaluaciones nosotros las hacemos mensuales, para ver si hay que subir las dosis y cambiar el psicofármaco, ya sea de benzodiazepinas o de antidepresivos. Pero es raro que pasen 18 meses y que no haya una respuesta adecuada. Yo ahí iría por otro diagnóstico, porque, repito, como dije en la presentación, tienen muy buena respuesta los SIRS, en lo que es todos los trastornos de ansiedad, no solo en el TAC, sino en el pánico, en el TOC, en las fobias específicas, ansiedad social también. Bueno, estas van a ser las únicas preguntas para el día de hoy, pero también tenemos varios comentarios agradeciendo por la ponencia y también pues felicitándolas por la ponencia y agradeciendo también pues su acompañamiento dentro del Congreso. Les agradecemos mucho por esta increíble ponencia y ahora vamos a ceder la palabra a mi compañera Carla, quien va a presentar una constancia que les vamos a otorgar. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias a todos, un honor estar acá desde Argentina. Saludos. Mucha gente además, qué lindo. Bueno, entonces les entregamos una constancia. La Universidad de Guanajuato otorga esta constancia a la licenciada Verónica Tamburelli y a la doctora, no sale el nombre, pero Carolina Joaquín, Carolina.
no le puedo cambiar. Por la ponencia titulada Intervención en los trastornos de ansiedad, en el marco del primer Congreso Virtual de Psicología de la Universidad de Guanajuato, aplicaciones de la psicología en contextos actuales, pues Celaya, Guanajuato, 18 de mayo de 2021, firmada por la doctora Silvia del Carmen Delgado Sandoval, que es la directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, y por el doctor Vicente Beltrán Campos, que es el director del Departamento de Enfermería Clínica. Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias. a ustedes.